Ya, vamos a la palabra del Señor. Si alguien se le cae un juguito o algo por aquí, sería bueno. ¿Ya? La palabra del Señor entonces, ¿dónde está? En 1 Samuel 9, 3, 6. Vamos a compartir varios trozos. No voy a leer todo porque en realidad si le leyera todo lo que voy a predicar hoy día teníamos que leer como 3 capítulos. Así que vamos a leer así como por partes. ¿Ya? Entonces, la palabra de hoy se titula Dios quiere transformar tu corazón. ¿Cómo se titula? Dios quiere transformar tu corazón. Amén. Muy bien. Entonces dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo algunos criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó voy a ver bien hasta donde le dije para no pasarme yo. Ya. Ya. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Amén. Ya. Lo primero entonces que sucede, Cis tenía un hijo llamado, muy bien, estaban todos atentos, me dejaron impresionado. Cis tenía un hijo llamado Saúl. Entonces, Cis tenía también asnas y las asnas se le perdieron. Entonces Cis dijo a Saúl, anda, tómate unos criados y ve a buscar las asnas. O sea, entendemos que a pesar de todo, la familia de Saúl era una familia que tenía ciertos recursos. ¿Por qué? Porque tenía ganado, tenía asnas. Las asnas eran caras. Entonces, y tenía criados que eran empleados de la casa. Entonces, él tenía recursos, digamos. Pero, sin embargo, perdía las asnas. El padre le dijo, hey, búscame las asnas porque se perdieron. Hay algunas asnas que se pierden a veces. Y asnos también. Pero bueno. Y entonces, ellos yendo a buscarlas, sucede que Dios hace algo. Dios hace que se le pierdan las asnas para poder cumplir un propósito en su vida. ¿Ya? Porque esto no fue casualidad. Dile que está a tu lado, no fue casualidad. Entonces, porque las asnas se perdieron con un propósito, y lo vamos a ir viendo. Entonces, muchas veces en tu vida ocurre de que Dios tiene que hacer que algo se pierda en tu vida con un propósito. Y a veces tú dices, pero ¿por qué se me perdió esto? Se me perdió la boleta. Porque Dios tiene un propósito. Entonces, no, se me perdió no sé qué cosa, la moneda del anillo, se me perdió algo y Dios tiene un propósito en esa pérdida. A veces Dios también saca personas de tu vida con un propósito. Entonces, muchas veces Dios hace que en tu vida ocurran cosas porque Él tiene un plan. Entonces, de esta primera parte vamos a tomar 3 cosas. ¿Cuántas? 3 cosas. Primero, Dios puede provocar que hayan pérdidas en tu vida. ¿Para qué? Para llevarte a un nivel mayor. Amén. Entonces, si algo en tu vida se está perdiendo, no creas que es malo. Muchas veces las cosas que se pierden vienen de parte de Dios. A veces tienes que perder algo para darte cuenta lo mal que estabas en tu vida.
A veces tienes que perder algo para que te des cuenta de que ibas por un mal camino. A veces tienes que perder algo para que te des cuenta que hay algo que estaba estorbando en tu vida. Entonces, el perder algo, no siempre nosotros decimos, no, es que el enemigo me está atacando. No, a veces no es el enemigo, a veces Dios lo está provocando para hacerte entender que no seas tú el que busca la sarna, mucho menos la asna. ¿Ya? Entonces Dios le provoca esto en la vida de Saúl para que él pueda entender que hay algo que él quiere hacer. Saúl hasta ese momento no entendía nada. Él solamente sabía que su papá lo había mandado a buscar las armas, nada más. Y él partió con su criado a buscarlas, pero recorrió por montones de lugares y no las encontraba. Muchas veces tú vas a buscar y buscar, pero tu búsqueda no va a tener ningún fruto, porque no estás buscando donde Dios quiere que tú busques. A veces nuestras búsquedas no nos llevan a ninguna parte porque buscamos en el lugar incorrecto. A veces nuestra búsqueda por una mayor felicidad no da fruto porque buscamos en las personas incorrectas. A veces no podemos realmente llegar a la plenitud de lo que Dios puso en nuestra vida porque nos asesoramos de las personas incorrectas. ¿Sigue ahí? Entonces Dios tiene que hacernos entender que a veces estamos buscando un mal. Que a veces estamos intentando encontrar la felicidad en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas. Entonces, si Dios hace que se pierda algo en tu vida, no busques erradamente en las personas que no están ligadas con el Señor, sino que busca en aquellos que están ligados al Padre. Porque a veces nosotros queremos insistir en buscar en las personas que no están conectadas con el Señor. Entonces, ¿qué recibimos? Recibimos maltrato, recibimos malos consejos y recibimos apartarnos más del Señor. Y después cuando estamos muy apartados decimos, ¿pero por qué, Señor? Ah, ya me acordé. Entonces, debemos entender que no podemos buscar ayuda idónea en las personas incorrectas. ¿Sí? ¿Usted dice amén? Entonces, dijimos que a veces Dios permite que se pierda algo para enrielarte el propósito. Que tienes que buscar, pero cuando Dios no te dirige, recorres montones de lugares y no encuentras lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Y por último, Saúl le dice a su criado, no, ¿sabes qué? Ya hemos buscado tanto por días y yo creo que a esta altura mi papito está más preocupado por mí que por las asnas. Devolvámonos mejor. Devolvamos. Pero el criado le dice, no, mira, yo sé de un hombre de Dios que es profeta. Y este hombre de Dios, todo lo que él dice, se cumple. Todo lo que él habla, sucede. Mejor vamos donde él, para que entonces él nos pueda dar alguna señal de dónde buscar las asnas. Y Saúl como que no quería, pero le dice, pero vamos. Quizá ahí podemos encontrar una pista, vamos donde él. Saúl le dijo, pero ¿qué si nos comimos todo lo que traíamos? No tenemos ni que ofrecerle. ¿Qué vamos a ir donde el varón de Dios? ¿Qué vamos a ir allá si no hay ni ofrenda para entregar? Nada. Pero el criado le dijo, mira, yo tengo por aquí algo. Vamos y le ofrendamos lo que yo tengo, cosa que realmente él pueda profetizar. Y entonces nosotros vemos ahí una última cosa. Muchas veces Dios levanta gente a tu alrededor para que te hable, para que vayas al lugar correcto. Pero aún así, tú intentas evadir lo que Dios te está diciendo. A veces Dios levanta personas para hablarte y para decirte es necesario que busques la guía del Señor, busques la guía de un hombre de Dios. Busca la guía de tu pastor, busca la guía de tu líder, pero no hagas las cosas por tu cuenta, porque por tu cuenta no la vas a encontrar nunca. Y entonces el criado
le dio a él una razón, un motivo para poder entonces creer. Le dijo, hay un hombre de Dios, búscalo. ¿Cuántos buscan al nombre de Dios cuando tienen dudas? ¿O buscan al nombre de Dios cuando ya están hasta acá con el agua? ¿Sí o no? ¿Está por ahí? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Las personas y lugares han sido cambiados para proteger a los inocentes. Pero no. Entonces fueron donde el hombre de Dios para poder entonces buscar una guía. Y entonces 1 Samuel 9:15 y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, espérate ahí. ¿Se fijó lo que dice ahí? ¿Qué dice? Un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo. O sea, ya sabía que iba. Dios ya le había revelado. De hecho, ahí nosotros vemos el propósito. ¿Por qué? Porque aún cuando el otro aún seguía buscando asnas, Dios ya había hablado con el profeta y le había dicho lo que iba a pasar. Entonces no le era oculto. ¿Me sigue? Dice, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¡Wow! ¿Se fija? Entonces, cuando ya se estaba dando por vencido Saúl y el criado le estaba diciendo, no, vamos donde el varón de Dios. El varón de Dios ya lo estaba esperando. ¿Se fija? O sea, Dios tenía un plan no solamente en el profeta, sino en el siervo. El siervo fue usado ¿por quién? Por el Señor. ¿Para qué? Para enrielar entonces a Saúl. ¿Me sigue? Entonces muchas veces Dios pone gente en tu camino para hablarte, para decirte, oye, yo creo que estás mal por donde vas y que tienes que entonces ir por este otro camino. Pero a veces nosotros no queremos escuchar porque el orgullo no nos hace ver realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya Saúl llega hasta donde Samuel, Samuel lo está esperando. No es un misterio para él. De hecho, Dios ya le había revelado a Samuel el propósito de la venida de Saúl. ¿Te das cuenta que muchas veces, sin que tú lo sepas, el varón de Dios ya sabe lo que Dios tiene contigo? ¿Te fijas? Porque Dios va mostrando, porque Dios va guiando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir delante de aquellos que el Señor ha puesto con nosotros. ¿Sabes qué? Es importante siempre estar cerca del varón de Dios. No se escuchó eso, parece. Es importante estar cerca del varón de Dios. ¿Por qué? Porque eso te hace que Dios te pueda hablar. Amén. Dios ya le había hablado. Él ya sabía. ¿Me sigue? Y entonces cuando él llega, ocurre que él llega preguntando, hoy, ¿dónde será que vive el vidente? ¿Dónde vivirá? No, tienes que irte por aquí, dobla a la derecha, ve a la lomita, al otro lado, a la vueltita a la loma. Ahí vive el varón de Dios, ahí vive el vidente.
Cuando uno vivía en el campo, por allá, en los sures, uno buscaba una dirección y decía, hoy no sabes dónde estará esta dirección. No, ahí a la vueltecita en la loma, no, ahí está. Uno caminaba como 20.000 kilómetros de llegar a la vuelta a la loma. Ay, esas direcciones de campo. Pero bueno, entonces, cuando él llega donde el hombre de Dios, él ya lo está esperando. Y él dice, pasa porque el Señor ya me había revelado que tú venías. Y él dice, y tú te vas a quedar a comer hoy día porque nosotros ya preparamos la comida para comer contigo. De hecho, tengo 30 personas aquí esperando para conocerte. ¡Wow! O sea, el profeta, el Señor le habla el día antes y él invita a 30 principales para que conozcan al hombre que Dios iba a ungir. ¿Te das cuenta? Dios tenía todo preparado. O sea, él pone la palabra en Samuel, pero más aún también él le dice, invítate entonces a estos 30 para que estén contigo en la mesa, para que dale importancia a esto que vamos a hacer. Porque esto que vamos a hacer requiere importancia. ¿Por qué? Porque va a ser el primer rey que yo voy a levantar en mi pueblo. Entonces hagámoslo entonces bien, y hagámoslo a lo grande. Vamos a tirar la casa por la ventana, le dijo el Señor. Y él los invita. Entonces cuando llega, entonces Saúl, él se encuentra con esto, una escena media extraña. Yo no sé, si estuviéramos en los zapatos de Saúl, que él va donde el vidente, donde el profeta. En ese tiempo el profeta era una autoridad. Recuerden que Samuel era el juez sobre Israel, ¿se acuerdan? O sea, en ese momento era la máxima autoridad del pueblo. ¿Quién era? Era Samuel. Entonces cuando él llega donde Samuel lo recibe como, wow, te estaba esperando. What? ¿Me? How are you? Sí, a ti te estaba esperando. Y él dice, pasa porque primero vas a comer con nosotros. ¿Y dónde lo sienta? ¿En un rincón? No. Él va y lo sienta en la cabecera, en la principal. Le dice, tú siéntate aquí porque tú eres nuestro invitado principal. No, yo creo que no entendió eso. Él lo sienta como el invitado principal y habían 30 personas sentados, como 15 por lado sentados ahí en esa mesa. ¿Y cuál de todos más digno? ¿Cuál de todos con más rango? Me imagino que ahí habían personas de todo el estrato de la sociedad, pero importantes, todos sentados ahí. Yo creo que entonces ahí Saúl estaba estupefacto. Saúl estaba anonadado, sorprendido. Saúl estaba, wow. ¿Por qué? Porque estaba frente a un hecho que era extraño. Y entonces, él se sienta a la mesa y ¿qué ocurre? Samuel dice, yo aparté una carne especial, aparté un plato especial para nuestro invitado. Y le dice a los cocineros, tráiganle la mejor porción a Saúl. ¡Wow! Y le pasa el pernil. ¿Se veía? La mejor porción, tráigansela a Saúl. Yo en esa altura, Saúl no entendía nada. Pero bueno, ante la comida gratis, bueno, ya. Y él estaba ahí con el profeta, comiendo con todas estas autoridades. Pero sin embargo, él seguía siendo el mismo que salió a buscar las asnas. No sé si alguien vio eso, alguien entendió eso. Él había sido honrado por Dios. Él había recibido una revelación del Señor. Estaba sentado con los principales en la mesa de la máxima autoridad del país. Pero sin embargo, él seguía siendo el mismo que salió de la casa de Cis a buscar las armas. Aún seguía pensando en que debo encontrar las armas de mi padre. Él aún no asociaba que Dios quería hacer algo con él. ¿Sabes que a veces Dios hace cosas en tu vida? Te mueve por caminos
que a veces son extraños, te pone en lugares de honra, pero aún sigues pensando en lo que está afuera y no piensas en la honra que Dios te dio para que tú busques las cosas de arriba. Wow. ¿A alguien Dios le está hablando aquí? ¿Eh? ¿A alguien Dios le está hablando aquí? Porque ocurre eso, de que Dios empieza a actuar en nuestras vidas, a obrar en nuestras vidas, pero no lo vemos, porque aún seguimos pensando en lo de afuera y no en las cosas de arriba. Pero Dios quiere que nuestro corazón sea cambiado, que no seamos los de antes, sino que seamos transformados. ¿Cuántos aquí quieren ser transformados? ¿Cuántos aquí quieren ser transformados? Cara de nuera tiene que ser transformada. Amén. ¿Quiere escuchar una venda acá? Debemos ser transformados. Estoy a punto de bajarme irme. Tenemos que ser transformados. Ahí sí. Entonces dice Samuel 10:1-6. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor. Te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, serás transformado en otro hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese lo primero que ocurre aquí. Dios había llevado a Saúl a la casa de Samuel. ¿Quién era Samuel? What? ¿Quién era? El profeta. ¿Y el profeta qué más era? Juez. ¿Qué más era? El principal dentro de toda la nación. De hecho, Samuel era un profeta de esos power. Un buen profeta. Pero sin embargo, fíjense que Dios no transforma el corazón de Saúl a través de Samuel. No lo hace. No lo hace. Dios lo honra a través de Samuel, pero sin embargo no es transformado a través de Samuel. Entonces quiere decir que el hombre de Dios te guía, el hombre de Dios te da herramientas, pero el hombre de Dios no te transforma. ¿Sigue ahí?
¿Por qué? Porque Samuel lo recibió en su casa, lo alimentó, le dio la dirección de Dios, pero después lo envió. O sea, muchas veces Dios te trae para que tú vengas a su casa, pero ¿para qué? Te trae para honrarte, alimentarte y después darte dirección y enviarte. O sea, Dios cuando te llama a su casa, no te llama para que tú vegetes por siempre, sino que Dios te llama para darte un propósito. Ahora sí me voy. Dios te llama para darte un propósito. Entonces, si Dios te llama para darte un propósito, entonces es porque Dios realmente Él tiene un plan, pero eres tú el que tienes que darte cuenta del plan que Dios tiene contigo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú sigues diciendo, sí, Señor, pero sigue igual? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te muestra el propósito, pero tú dices, aún no es mi tiempo? He escuchado eso cuántas veces. No, que soy tan joven, aún no es mi tiempo. Pero si el Señor es el dueño de los tiempos, el Señor es tu dueño. Cuando el Señor tiene un plan contigo, no importa la edad que tenga, Dios lo puede hacer. Lo que Él está esperando es la disposición de tu corazón. ¿Aló? Dios está esperando la disposición de tu corazón. El ayuno de Daniel está provocando estrago en esta congregación, te digo. No hay energía, hermano, te digo. ¿Alguien tiene un café para tu hermano? No. Entonces, fíjense que el hombre de Dios, antes de despedir a Saúl, le dice, te van a ocurrir 3 cosas. ¿Cuántas? Pero esta profecía, yo creo que cuando tú tienes la capacidad para entregar esa profecía, es porque Dios está con un audífono puesto en tu oreja. ¿O no? Él está hablando acerca de lo que va a pasar después. Pero no es como algo al bulto, así como el Señor te va a prosperar. Así cualquiera. No, Él le dice, mira, anda, sal de aquí. Vete por este camino. Pero vas a llegar y te vas a encontrar con 2 hombres. Y ellos están cerca de él, la tumba de Raquel. O sea, ellos estaban en el cementerio. ¿Dónde estaban? Cerca del cementerio. ¿Cierto? Mira, vuelva atrás por favor, Patito, para que vayamos analizando las palabras del profeta. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, primero que hace, le derrama el aceite sobre la cabeza, le besa y le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre mi pueblo Israel? ¿A cuánto Dios alguna vez le entregó una palabra? Incluso le puso aceite y le dijo, yo voy a hacer esto contigo. Pero usted aún no cambió. ¡Auch! O sea, Dios te habló, Dios te entregó la profecía, Dios te dijo lo que iba a hacer contigo, pero tú no cambiaste. Sigue siendo el mismo. Porque Saúl seguía siendo el mismo. Ahora con la cabeza con aceite, pero era el mismo, no estaba cambiado. Pero Dios lo había escogido. Hay gente aquí que ha sido escogida por Dios, pero aún siguen siendo los mismos. Chanfle. Ouch. Hay gente aquí que ha sido escogida por Dios, han sido ungidos por Dios, pero siguen siendo los mismos. Y el que está a tu lado, ahí te hablan. Dios te llama, Dios te pone en su mesa, Dios te honra, Dios te da el mejor alimento, después te pone aceite sobre tu cabeza, te dice que Él te va a hacer rey sobre su pueblo, pero Él aún no cambia, sigue siendo el mismo. ¡Wow! Esta es la parte donde empieza a decir, ¿seré yo, Señor?
Entonces Dios quiere que no solamente te quedes en la honra, que no te quedes solo en la comida. Hay gente que está por años engordando en la iglesia, escuchando palabras, pero sin embargo no hace nada porque no cambia. De hecho es capaz de recitar ciertos versículos de la Biblia de memoria, pero no cambia. Dios le habla, los bendice, pero sin embargo siguen metiendo la pata. ¿Por qué? Porque no cambian. ¿Aló? Estamos como en la imagen esa de Windows, así como que el relojito dando vueltas. Y entonces, 2. Y él empieza diciendo, hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín. O sea, fíjese el nivel de detalle. Encontrarás 2 hombres al lado del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín. Para que no fuera a decir, no, capaz que sea Raquel, pero del territorio de Judá. No, del territorio de Simeón. No. 2 hombres en la tumba de Raquel, en el territorio de Benjamín. En Celsa. Y más encima, si hubiese sido casualidad que encontrara justamente 2 hombres al lado de la sepultura, le dice, pero estos te van a hablar. Y te van a decir, las sandas que había sido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las sandas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué hará acerca de mi hijo? O sea, el profeta tiene tal nivel de certeza que él lo envía y le dice, esto va a pasar. 2 hombres vas a encontrar al lado del cementerio de la sepultura de Raquel. ¿Sabes qué? A veces Dios tiene que enviarte a un lugar para que mueras, para que realmente dejes de ser tú mismo. La sepultura de Raquel, el cementerio, lo que nosotros representa es lo que debe morir en nosotros. ¿Cuántos tienen cosas que deben morir en ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos tienen cosas que deben morir en ustedes? Es que, Señor, los mojitos son tan ricos. Que, Señor, es que fumar. Que, Señor, es que me encanta el cagüín. Me entretiene de una forma. Es que, Señor, estoy atado por el pecado sexual. Es que, Señor, estoy atado por este pecado. Y no puedo morir a eso. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? Cuando yo te llamo y te busco, lo primero que yo te mando a hacer es que tú vayas a la tumba. ¿Para qué? Para que tú mueras. Para que tú mueras. ¿Sabes lo que ocurre cuando vamos a las aguas? Decidimos morir a lo que fuimos antes. Decidimos morir. Pero ¿sabes qué? El problema es que a veces entra un pecador ahí seco y sale solo un pecador mojado, pero trae todo de nuevo de vuelta y no muere. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor te dice, es necesario que mueras aquello que no te deja avanzar. Es necesario que mueras aquello que no te deja hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por la Mirta y por la Ruth, porque están escuchando esta palabra. Es necesario morir aquello que no nos deja avanzar. Algunos están más convencidos. Es necesario morir aquello que no nos deja ir en el propósito de Dios. ¿Sí? Es que, Señor, pecar es tan rico. Pero por lo mismo debes dejar el pecado. ¿Me sigue?
¿Se fija? Entonces es necesario que la hermana Marisol muera en esta hora. Que muera el pecado rico. Que muramos al pecado. ¿O no? Que muramos al pecado que entra oculto por las noches. Digo yo. Están varios puntos a plenar así, salir del grupo. No, hermano, tenemos que morir aquello que nos aparta de la gloria del Señor. ¿Qué sacamos de estar orando a las 3, a las 6, a las 3, a las 9? Si resulta que después dejamos que el pecado nos invada y terminamos regándole igual, terminamos metiendo la pata igual. No, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entonces estar dispuestos ¿a qué? A morir. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en nosotros y seamos vivificados por su Espíritu. Ah, no, queréis morir. Va a ser vivificados por su Espíritu. Ah, ya. Te tengo aquí. Entonces, ¿qué hace él? Él precisamente emprende el camino. Lo primero que se encuentra a estos dos hombres. Y le dicen, efectivamente, las armas ya fueron encontradas. Y tu papá está preocupado por ti. Pero había más. Cuando yo digo, pero había más, en la parte donde pasamos el tren. Allá. Y entonces dice, y luego, de allí sigan más adelante, y llegues a la encina de Tabor. Esa encina ha sido como muy conocida. Porque una encina especial, ¿cierto? Porque todos la conocían, le dice la encina de Tabor. Te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. ¿Qué estaban haciendo esos 3 hombres? 3 hombres que suben a Dios en Betel. ¿Qué se va a encontrar? Que suben a Dios en Betel. O sea, le dice 3 hombres que suben a Dios en Betel. Le dice, uno lleva 3 cabritos, otro 3 tortas y el tercero una vasija de vino. O sea, él está mostrando que estos 3 hombres llevan provisión delante de la casa de Dios. ¿Qué están llevando? Están llevando ofrenda a la casa del Señor. O sea, cuando ellos se dirigen a la casa de Dios, llevan ofrenda. ¿Qué llevan? Ofrenda. Oh. ¿Se fijó? O sea, ¿por qué? Porque Dios también requiere de nosotros que llevemos ofrenda. Pero sin embargo, esto es parte de ese otro mensaje, ¿eh? Pero bueno. Ya, entonces vamos a lo que dice el siguiente. Y le dice, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. O sea, cuando Dios te está enviando, cuando Dios te tiene en su propósito, Dios te da provisión. O sea, Dios te provee. Si Él te está enviando, Él te va a dar provisión para que llegues a cumplir lo que Él te está enviando. O sea, fíjense que le está mandando, entonces, primero que vaya hasta la tumba de Raquel, después que vaya entonces hasta Betel. Entonces está caminando harto, son tramos largos. Pero sin embargo, Él está diciendo, pero estos hombres te van a proveer de pan. O sea, cuando Dios te quiere llevar al cumplimiento de un propósito, Él te da el pan para el camino. O sea, Él te provee la palabra. Él te provee la palabra. Él te provee la palabra. Porque a través de la palabra Él te alimenta, te sustenta. A través de la palabra Él te muestra el camino, el propósito. O sea, cuando Él te está enviando, no te deja solo, sino que Él te muestra el camino, pero también te da provisión. ¿Qué te da? Provisión. Dios te provee. ¿Cuánto has sido provisto por Dios en su camino?
Porque a veces olvidamos eso. A veces olvidamos cómo éramos cuando llegamos a la casa del Señor. Porque después nos ponemos altaneros muchas veces. No es que yo he logrado tantas cosas. Pero ¿quién eras tú cuando el Señor te llamó? Nadie. Nadie. Dios hizo todo. Cuando el Señor me llamó, yo no estaba estudiando, no estaba trabajando. Estaba un nini, ni estudiaba ni trabajaba. Todo mal. Pero Dios me llamó. Y Dios me dio un trabajo y me dio estudio. Dios me hizo un profesional. Me puso después en un trabajo para ponerme en lugares de honra. Me puso a ser directivo. Estuve recibiendo un premio a nivel internacional en México, compitiendo con muchas empresas grandes. Y Dios me puso ahí entre medio. ¿Por qué? ¿Porque yo era bacán? No, porque Dios me quería mostrar cómo Él, de alguien que no era nada, Él podía ponerlo donde Él quisiera. No porque yo fuera algo, sino porque Él quería mostrarme su poder, porque Él quería mostrarme que cuando Él quiere hacer algo con alguien, Él lo hace, aunque el individuo no tenga idea. ¿Me sigue? Entonces no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, sino que realmente porque a Dios se le ocurre hacerlo. Dios me llamó para ser pastor. Dios me llamó para ser un hombre de Dios. Pero tampoco fue por mi capacidad. Porque cuando Él me llamó, yo igual pensaba, decía, pero Señor, ¿y cómo lo hago ahora? Y Él tuvo que formarme. Formarme hasta hoy. Y seguirá haciéndolo en el tiempo. Porque sé que aún le falta por formar muchas cosas más en mí. Pero ¿sabe lo que entiendo? Es que cada día más Él está presionándome a crecer, presionándome a que avancemos, está presionándome a depender, está presionándome a que yo realmente entienda que cuando yo creo en su propósito, Él puede hacer cosas extraordinarias. ¿Me sigue? Entonces cuando Él me presiona a mí, yo digo, no voy solo, los presiono a ustedes. Hasta ahí yo la mente. ¿Cuántos van al propósito de Dios conmigo? No sé si todo, no sé si todo. ¿Cuántos van al propósito de Dios conmigo? Ahí sí. ¿Ya? Y entonces por último le dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Mira dónde lo lleva, donde sus enemigos. Los filisteos eran sus enemigos, los lleva ahí. Le dice, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. ¿Qué era el lugar alto? ¿Qué era? No, ¿qué era lo que era? Me pareció que alguien lo dijo en un momento. Los profetas iban al lugar alto, que era donde estaban los pero que bien, los altares se pasaron muy bien. Lugares altos donde estaban los altares, muy bien. ¿Qué han estudiado ustedes? O sea, ellos habían estado en la presencia del Señor y venían bajando, pero ellos venían bajando ¿cómo? ¿Cómo? Venían adorando. ¿Cómo venían ellos? Venían adorando. Porque decían ellos venían, dice que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa y ellos profetizando. O sea, ¿cómo venían ellos? Venían en éxtasis espiritual. Ellos venían en la presencia misma del Señor. Le dice, cuando tú los encuentres, ellos van a venir en la presencia del Señor. Ellos van a venir ahí. O sea, le está diciendo, tú te vas a encontrar con personas que vienen en el Espíritu.
¿En qué vienen? Porque cuando adoramos lo hacemos en el Espíritu. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando usted adora, se olvida de los que están a su lado y dice, no, yo hoy día voy a adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, está ahí atento. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Dice, y profetizarás con ellos y serás mudado, transformado en otro hombre. O sea, fíjese que después de todo el camino que recorrió Saúl, le dice, al final, cuando tú entres en la presencia del Espíritu de Dios, ahí vas a ser transformado en un nuevo hombre. O sea, ¿qué necesitamos para ser transformados en un nuevo hombre, en una nueva mujer? ¿Qué cosa? El Espíritu de Dios. Muy bien, muy bien, bien. Necesitamos el Espíritu de Dios. O sea, en definitiva, si nosotros queremos ser transformados en un nuevo hombre, en una nueva mujer, lo que tenemos que hacer es estar, pero impregnados del Espíritu Santo. Debemos estar sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué hemos estado haciendo estos días? Sumergiéndonos en el Espíritu Santo. Buscando a Dios. ¿Pero lo hemos hecho todos? No. No. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios quiere hacer cosas en medio de su pueblo. Pero las cosas no avanzan más rápido, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros nos rehusamos. No queremos hacer lo que Dios nos manda. Estamos en el templo y somos capaces de decir amén. Y va a ir al propósito, amén. Va a buscar de Dios, amén. Va a ser transformado, amén. Pero cuando hay que llegar a hacer las cosas, muchos no están. ¿Me sigue? Yo entiendo, y voy a decirle esto, yo entiendo, por ejemplo, que hay gente que a lo mejor no puede orar a las 6 de la mañana, lo entiendo. Entiendo que hay gente que no puede orar a las 3 de la tarde, lo entiendo. Y entiendo también que hay gente que no puede orar a las 9 de la noche, también lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que no puede orar en ninguno de los 3 horarios. Eso no lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque si no la Biblia se estaría contradiciendo. Porque la Biblia dice que Dios nos da tiempo para todo. Sigue ahí. La Biblia dice que Dios nos da tiempo para todo. O sea, si usted no hace algo que te están mandando desde tu iglesia, desde tu congregación, y no lo haces, es porque no quieres, no porque no puedas. Hay una diferencia entre querer hacer algo y poder hacer algo. ¿Me sigue? Entonces, quiere decir que cuando nosotros no queremos hacer algo es porque estamos siendo movidos por nuestro orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar haciendo lo que hacen todos los demás? Yo soy diferente. No. Precisamente cuando nos unimos en oración, cuando Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos ser transformados. ¿Cómo debemos ser? Y para ser transformados debemos escuchar la voz de Dios y debemos estar dispuestos a cambiar, a morir a nosotros, a morir a nuestro orgullo, a morir a las cosas que... ¿Sabe que una de las cosas que más le cuesta a los cristianos es aprender a orar? A sujetarse a la oración, a realmente estar dispuesto a orar. Porque sabe que venir a la iglesia dentro de todo es re fácil. Llegamos aquí, escuchamos, cantamos, nos alegramos, lloramos, moqueamos, nos despegamos.
Todas esas cosas son relativamente fáciles, ¿cierto? Pero cuando nos mandan a orar, es como que hoy justo voy a estar ocupado a esa hora, justo no puedo. Tengo mi agenda ocupada hasta que Cristo venga, no puedo. ¿Te dice amén? Porque ¿sabe? Si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, es que si nosotros creemos, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Y yo he creído que Dios lo va a hacer, porque ¿saben qué? Este va a ser un año donde esto va a explotar. Dios va a hacer cosas tremendas. Dios va a hacer cosas tremendas. Pero ¿sabes dónde va a partir? Diciendo, ustedes oraron y yo sané a su pastor. ¿Para qué? Para que ustedes puedan decir, en nuestra iglesia, cuando nos unimos en oración, podemos hacer lo que sea. Cuando nos unimos, podemos hacer lo que sea. Ayer 4 hermanos estuvieron trabajando afuera, pero dejaron eso bonito. ¿Sí o no? Honramos la vida de esos hermanos. Tal como lo hicimos cuando estuvo pintando Diego, también honramos la vida de nuestros hermanos, porque están trabajando ahí para la obra del Señor. ¿Ustedes dicen amén? Entonces, ¿cuántos quieren ser transformados? Te invito a que te pongas en pie, por favor. ¿Sabe lo que pasó? Cuando se encontró Saúl con los profetas, ellos estaban adorando. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo? Estaban adorando. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la presencia del Señor. Cuando estamos transformados, debemos nosotros creer que Dios puede hacer las cosas, pero debe ser transformados. ¿Sí? Transformados. Yo me acuerdo, y me voy a poner nostálgico aquí, de la canción, me estaba acordando ahora de la canción Cuando Dios me llamó. Voy a invitarte un momento que lo digas conmigo. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar su nombre. Vengo a adorar a Dios. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar a Dios. Vengo a adorar su nombre. Vengo a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Prometes no dejarme, un día volverás. Vengo a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Prometes no dejarme, un día volverás. Vengo a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Prometes no dejarme, un día volverás. Vengo a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Él vino y me tocó, mi vida transformó. Prometes no dejarme,
quiero decirte algo. ¿Sabes cuántas veces desde que el Señor me llamó me he alejado de Él? Nunca. Y que Él me llamó, nunca me aparté más de Él. Porque entendí algo. El día que Él me transformó, mi vida ya no me pertenece a mí, sino que es de Él. Porque entendí que el día que el Señor me llamó, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes por qué no me aparté más? Ni volví a la droga, ni al alcohol, ni al cigarro, ni a nada. Porque el Señor me transformó. Su Espíritu Santo me transformó. Amén. Fíjate algo, Pato, quiero que cantemos algo. ¿Sabes? Quiero invitarle a que adoremos al Señor. Pero dile, Señor, transforma mi vida. Transforma mi ser. Que no sea la floja que no se atrevía a buscarte. Que no sea el flojo que no se atrevía a buscarte. Que no sea aquel que entra al camino y sale del camino. Sino que sea el que se mantiene, la que se mantiene. Que sea el que está dispuesto a ser transformado por el Señor. Que está dispuesto a ser transformado por el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a ser transformados por el Señor?